buenas tardes a todas y todos. Siendo las 12:23 de este 5 de julio de 2023, daremos inicio a la 25ª sesión ordinaria de este Pleno, para lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y declare quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, muy buenas tardes. Conforme a la instrucción del comisionado presidente y de conformidad con el artículo 24 de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno de este instituto, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente, secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias. El punto 2 es relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, pido a mis colegas podamos omitir su lectura y pregunto si alguien desea proponer alguna modificación. Adelante, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionadas, comisionados, someto a su consideración 3 propuestas de modificación al orden del día. La primera modificación relativa al retiro de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 13.018, 14.352 y 14.759 de 2022, así como el 2.271, 2.542, 3.271 y 3.246 del año 2023. Lo anterior en virtud de las solicitudes que se realizaron por correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Asimismo, por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2968, en estos términos se listó en el orden del día. Sin embargo, de las modificaciones que sufrió este proyecto, me permito precisar que el recurso de revisión correcto corresponde al recurso de revisión 3358. Por último, por lo que hace a la última propuesta de modificación que se somete a su consideración, en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, me permitan agregar 6 acuerdos adicionales a los 8 ya listados para contar en este apartado con 14 acuerdos, comisionadas y comisionados. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Le pido que tome la votación correspondiente con estas modificaciones a que ha hecho referencia. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día con las modificaciones ya precisadas. Si están a favor, si me apoya levantando su mano, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Aprobado por unanimidad de votos el orden del día con las modificaciones precisadas. Desahogaremos el punto 3, relativo a la aprobación del acta de la 24ª sesión ordinaria, de fecha 28 de junio de 2023, por lo cual, de no existir comentarios, pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, aprobado por unanimidad de votos el acta de la 24ª sesión ordinaria de fecha 28 de junio de la presente anualidad. Muchas gracias. Desahogamos el punto número 4, relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión emitidos de conformidad con las leyes en la materia. En esta sesión contamos con 3 bloques de proyectos de resolución. El primero de ellos corresponde a los proyectos de resolución de recursos de revisión que se interponen en contra de respuestas de sujetos obligados. Para tal efecto, le pido al secretario nos informe si existen proyectos de resolución separados para sus comentarios y discusión en lo particular, y respecto de los demás, tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les informo que en este bloque no se encuentran separados proyectos para su discusión y votación en lo particular. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este primer bloque. Comisionada Mejía Ayala. Gracias. A favor de los proyectos que integran este bloque, emitiendo los siguientes votos particulares. En el 12.231 y acumulados, en el 13.581, 14.579, 15.642 y acumulados, 16.165, 16.472 y acumulado, 17.141 y 1.169 del 2023. Voto particular por la clasificación del cargo de los elementos operativos de seguridad, ya que no se configura razón alguna
por lo cual la entrega de dicha información los haga identificables o ponga en riesgo su vida o integridad, por lo que dada la importancia de la actividad que elaboran estos elementos operativos, la sociedad debe de tener plena certeza de su actuar y siendo el acceso a la información pública que tutela el Instituto un medio por el cual la sociedad puede obtener información sobre su desempeño y rendición de cuentas. De igual manera, voto particular en el 16.749 por la clasificación del cargo de policías en los términos ya expuestos y por la clasificación del horario de entrada y salida de los elementos operativos de seguridad pública, ya que se contrapone con la rendición de cuentas porque impide conocer la regulación de las jornadas laborales de los policías y por ende tener certeza de su actuar. Y efectivamente se corre el riesgo de tener falta en los principios de disciplina y puntualidad, pero también por la otra parte las jornadas excesivas. En el recurso 2838 del 2023 y acumulado, voto particular por la clasificación como confidencial del pronunciamiento en sentido afirmativo o negativo respecto si los servidores públicos referidos en la solicitud de información cuentan con un procedimiento por faltas graves concluidos con resolución absolutoria, ya que se considera que se debió entregar la información solicitada por el particular a fin de hacer efectiva la rendición de cuentas y transparentar la gestión pública. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. Gracias. En este bloque estoy a favor de los recursos. Sin embargo, emito voto concurrente en el recurso de revisión 1169/2023, ya que aún y cuando comparto el sentido general del proyecto, difiero que se ordena al sujeto obligado entregar la experiencia laboral y el último grado de estudios de los integrantes del Cabildo de Tezoyuca. Si bien esta información contribuye a la transparencia y rendición de cuentas para que la ciudadanía acceda a información que generan dependencias, lo cierto es que no existe una fuente obligacional para que este ayuntamiento cuente con esta información. Es cuanto. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Gracias. Haría voto disidente en el 16 del 2023, toda vez de que desde mi perspectiva se debió ordenar la expresión documental que dé cuenta del funcionamiento del tanque elevado que se hizo referencia o que se requirió información, en el caso del sujeto obligado que es Bobetoca, para favorecer la rendición de cuentas sobre si esta obra cumple con lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal, en donde se contempló su construcción. En los demás estaría a favor, haciendo votos particulares en diversos proyectos, entre otros en el 12.231 y acumulado, 13.581, 14.579, 15.642 ya acumulados, 16.165, 16.472 ya acumulados y 17.141, porque no se comparte la clasificación del cargo de elementos operativos de seguridad pública y también por no acreditarse la prueba de daño en las reservas contenidas, y en el 16.749, además de lo anterior, porque no se comparte la clasificación del horario laboral de dicho personal. En el caso del 13.750 de acumulados, porque no se comparte ordenar la entrega del acuerdo de incompetencia respecto de la contratación de una empresa específica, ya que no existe fuente obligacional que obligue a la Secretaría de Desarrollo Social a su contratación. En el caso del 16.899, por el tema de la clave catastral. En el caso del 371 de este año, por el tema de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, en mi punto de vista deben ser en ese sentido públicas y hacerse una entrega en la versión correspondiente, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades a nivel general. En el caso del 1169, también por la clasificación del nombre y cargo de policías y porque considero que la fotografía y firma de los servidores públicos que obran los documentos que acreditan el nivel de estudios debe ser pública también. En el 1874,
porque además de la clasificación de la fotografía en los gafetes de los servidores públicos, en este tema considero que su emisión tiene por objetivo acreditar que una persona precisamente tiene el carácter de servidor público. En el caso del 1726, por el tema de actos consentidos, en mi punto de vista no procede dar vista a la Dirección General de Datos Personales. En el caso del 2624, porque debió analizarse si el oficio solicitado en este proyecto actualizaba alguna causal de reserva con la respectiva acreditación de la prueba de daño y no establecer solo la reserva como salvedad. En el caso del 2752, ya que la resolución, en mi punto de vista, no es la vía para verificar el cumplimiento de obligaciones de transparencia y dar vista a la dirección jurídica. Y por último, en el 2838 acumulados, porque no se comparte la reserva de los nombres de servidores públicos que son absueltos de responsabilidad administrativa, porque no implica ninguna afectación y al contrario se transparente y se rinde cuenta de las investigaciones. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, señor secretario. A favor de los recursos de revisión listados en este bloque, emitiendo un voto particular en el recurso 1163, toda vez de que desde mi punto de vista y desde lo que es esta ponencia, pues no existe una fuente obligacional para que el sujeto obligado cuente con los documentos donde conste la experiencia y grado de estudios de los integrantes del Cabildo. Como lo hemos reiterado en diferentes resoluciones, creo que me equivoqué, es el 1169, ¿sí, no? ¿Dije otro? Perdón. No estamos en contra de que no se dé a conocer, simplemente lo que nosotros pedimos es que se redireccione la incompetencia con el sujeto obligado correspondiente, que desde nuestro punto de vista pues sería el Instituto Electoral del Estado de México, que es quien pide todos los documentos a los contendientes a ocupar un cargo de elección popular para tener completamente su expediente. Asimismo, pues no consideramos que aunque la ley de transparencia lo señala, volvemos a decir que es una ley general. Entonces, en la ley general sí se habla de que tienen que contar con un currículum, pero siempre hay una excepción. Y nosotros consideramos desde este punto de vista que tiene que ver con las personas que tienen un cargo de elección popular, ya que para ellos bastará que lo acrediten con la constancia de mayoría que se les entregan dentro de las juntas. Asimismo, pues nada más reflexionemos nuevamente el voto. Emito también un voto particular en el recurso 13.750 y acumulados, ya que en una parte de la respuesta el sujeto obligado señaló que dicha dependencia no tiene facultades ni atribuciones para poseer lo solicitado. Luego entonces, en términos de lo establecido en el artículo 167 de la Ley de la Materia, al no haber transcurrido más de 30 días hábiles entre la recepción de la solicitud y la respuesta, pues lo correcto desde nuestro punto de vista es ordenar al sujeto obligado la entrega del acuerdo que declarara la incompetencia para generar, poseer o administrar lo solicitado. Más aún cuando en el caso particular dicha incompetencia no resulta del todo notoriamente incompetente. Y de igual manera, porque el sujeto obligado realizó la búsqueda de la información relacionada con la empresa solicitada. Sin embargo, se determina hacer suplencia a la solicitud y se ordena acuerdo de incompetencia de una información de una empresa con otra denominación. Y también emito un voto particular concurrente en el recurso de revisión 1726 de este año, en virtud de que no se comparte la vista que se le da a la Dirección de Protección de Datos Personales, porque no hay motivos de inconformidad respecto a los documentos que la motivaron. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que fueron actos consentidos por parte de la hora recurrente y por ello tampoco fueron analizadas de fondo por parte de la ponencia resolutora. Y en este sentido, al no haber un pronunciamiento de fondo, no se encuentra justificada dicha vista en los puntos resolutivos. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. Estoy a favor de los proyectos de resolución, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, una vez acabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, le informo que por lo que hace a este primer bloque de proyectos de resolución, el proyecto de resolución del recurso de revisión 16 de este año 2023 se aprueba por mayoría de votos, en virtud del voto disidente del comisionado Parra Noriega. El resto de los proyectos de resolución listados en este bloque, aprobados por unanimidad de votos, con el registro que ya lleva esta Secretaría Técnica de los votos particulares emitidos por los integrantes del Pleno. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario.
Llegamos al punto 4.2, relativo al bloque de los proyectos de resolución a recursos de revisión que se interponen en contra de la falta de respuesta de los sujetos obligados. Le pido que omita su lectura y tome la votación. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este segundo bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los proyectos, emitiendo un voto particular en el recurso 17.152 por la clasificación del cargo de los elementos de seguridad pública operativos por los argumentos vertidos en el primer bloque. Es cuanto. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor de los proyectos, haciendo votos particulares en el 17.152, por no acreditarse la prueba de daño y por la clasificación del nombre de servidores públicos absueltos de responsabilidades administrativas en los términos ya expuestos, y en el 17.605 por la clasificación de la firma y fotografía en documentos que acrediten el nivel de estudios, también en los términos ya expuestos. Comisionada Ramírez Peña. A favor, señor secretario. Comisionado presidente. A favor, secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque, anunciando voto particular el comisionado Parra Noriega y la comisionada Mejía Ayala en el recurso 17.152 y un voto particular del comisionado Parra Noriega en el 17.605. Es cuanto. Muchas gracias. Continuamos con el relativo al 4.3, que tiene que ver con los proyectos de resolución derivados de la interposición de segundos recursos de revisión. Para ello le pido, secretario, que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los dos proyectos de resolución listados en este bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos los dos proyectos de resolución listados en este bloque. Muchas gracias. El siguiente punto corresponde a la aprobación del acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público al Ayuntamiento de Sinacantepec por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia de conformidad con el artículo 223, párrafo tercero de la propia ley. Por lo cual le pido, secretario, que tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del extrañamiento público a que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, aprobado por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público al Ayuntamiento de Sinacantepec por las razones ya expuestas. Procedemos al desahogo del punto 6, relativo a la aprobación de 3 acuerdos que determinan e imponen diversas medidas de apremio de conformidad con las leyes en la materia. Estas medidas derivan del incumplimiento parcial o total de resoluciones a recursos de revisión. Por lo cual le pido, secretario, informe los acuerdos listados en este apartado y enuncie los sujetos obligados que cuentan con servidores públicos sujetos a la imposición de medidas de apremio y el número correspondiente. Con su venia, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, en este apartado se somete a su consideración 3 acuerdos que proponen imponer 104 medidas de apremio. El primer acuerdo corresponde a la imposición de 74 apercibimientos como medida de apremio a diversos servidores públicos de los siguientes rubros de sujetos obligados. Por lo que hace al Poder Ejecutivo, un apercibimiento; a los titulares de las unidades de transparencia de los municipios, 30 apercibimientos; a los organismos de agua municipales, 2 apercibimientos; y a los organismos DIF municipales, 41 apercibimientos. En total, 74 apercibimientos, comisionadas y comisionados. El segundo acuerdo corresponde a la imposición de 29 amonestaciones públicas como medida de apremio a los siguientes rubros de sujetos obligados: al Poder Ejecutivo, una amonestación pública; a los municipios, 24; a los organismos de agua municipales, 4, y en total contaríamos con estas 29 amonestaciones públicas. Por lo que hace al tercer y último acuerdo que se somete a su consideración, corresponde a la imposición de una multa como medida de apremio al titular de la Unidad de Transparencia del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixtapaluca, correspondiente a la multa mínima establecida en la Ley de Transparencia, que equivale a 15,561 pesos.
Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. En virtud de que fueron circulados con anticipación los acuerdos mencionados, le solicito al secretario que tome la votación de los acuerdos listados en este apartado. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los 3 acuerdos en los términos propuestos. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. ¿Podría ser un pronunciamiento? Sí. Bueno, en este tenor de las medidas de apremio que han sido bastantes a raíz de que se empezaron a implementar pues las multas, si bien es cierto, tal vez no son muchas las multas, a mí sí me gustaría comentar que, como ya lo hemos dicho, pues no queremos como ser un órgano castigador, ¿no? Sino lo que buscamos es que realmente se cumpla con la ley en establecer las cuestiones de transparentar y de dar el acceso a la información a los ciudadanos. Sin embargo, la verdad es que creo que falta mucho conciencia todavía por parte de nuestros sujetos obligados, y tal vez yo vuelvo a abrir la puerta para que se acerquen a todos y cada uno de nosotros comisionados por si tienen alguna inquietud. También entiendo que hay sujetos obligados que los cambian y ya el titular no es el mismo, pero la responsabilidad del titular nuevo que llega, pues a lo mejor no es el culpable, pero él es el que tendría que dar la cara. Entonces yo ante estas situaciones les pido que cuando haya cambios de titulares, pues puedan establecer un acta a través de la Contraloría. Y bueno, acabamos de terminar un documento, presidente, que se circuló la semana pasada, donde es una guía orientadora precisamente para el llenado del IPOMEX. A lo mejor no es mucho, pero esto abonaría un poco a que los sujetos obligados pudieran cumplir con algunas obligaciones. Y en este tema, su servidora a través de algunas capacitaciones lo ha dicho, a mayor información siempre hay menor solicitud. Entonces, si tenemos arriba la información de obligaciones comunes y de obligaciones específicas por parte de los sujetos obligados, a veces vienen ahí las mismas respuestas y solamente se tendrá que redireccionar. Pero sí es importante que si hay cambios entre sujetos obligados, que sé que sí los hay, pues se puedan acercar a nosotros para ver el tipo de asesoría y ver también de qué manera pues los podemos apoyar, presidente, porque si hay cambios, Sinacantepec, si mal no recuerdo, es uno de ellos, hubo un cambio de titular de unidad y hay otra persona y han tenido muchos extrañamientos. Y a veces pienso o quiero entender que no es precisamente del nuevo titular o de la nueva persona, sino que también son asuntos que ya vienen como rezagados. Entonces yo los invito a que se acerquen con nosotros pues para que podamos ver estas situaciones en ese tipo de cambios. Y pues los demás, pues ni modo, a cumplir. Creo que siempre se los habíamos dicho, les habíamos hecho estos comentarios, que había multas, y la respuesta por parte de los sujetos obligados era no contestas, no pasa nada. Desgraciadamente o lamentablemente, pues hoy ven que sí pasa algo, y pues yo nada más refrendar mi invitación a que se acerquen con nosotros, y mi voto es a favor, señor secretario. Es cuanto, gracias. Por nada, comisionada. Comisionado presidente. Estoy a favor de los acuerdos. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos los 3 acuerdos mediante los cuales se propone imponer las medidas de apremio correspondientes al apercibimiento, amonestación pública y multa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214, fracciones primera, segunda y tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Gracias, secretario. Le solicito que en ejercicio de sus atribuciones realice notificación y ejecución de las medidas de apremio que aprobó este Pleno. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido al secretario que nos dé cuenta de los asuntos listados y tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. En este apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, contamos con 14 acuerdos que proponen determinar la procedencia de las solicitudes realizadas por diversos sujetos obligados. En virtud de que fue circulado previo al inicio de esta sesión el listado correspondiente, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de estos 14 acuerdos de ampliación de plazo en los términos propuestos. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor en sus términos. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos los 14 acuerdos de ampliación de plazo en los términos propuestos. El siguiente punto
es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos del Instituto. Le pido nos dé cuenta, secretario. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, les informo que se encuentran debidamente concluidos los acuerdos aprobados en sesión próxima pasada. Muchas gracias, secretario. En asuntos generales tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. Gracias, secretario. De esta forma, agotamos todos y cada uno de los puntos relacionados con el orden del día, por lo que siendo las 12:49 de este 5 de julio de 2023, damos por concluida la 25ª sesión ordinaria de este Pleno, deseando a todas y todos muy buenas tardes.